Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros en un episodio más de su programa Entrevistarte, donde platicamos con gente que tiene que ver con temas de cultura, de salud o temas muy especializados. Y en esta ocasión nos encontramos con el arquitecto Fernando González Castolo, quien está cumpliendo 25 años como cronista de Zapotlán el Grande. Así que muchas gracias, arquitecto, por recibirnos. Al contrario, Milton, aunque voy a hacer la acotación. Son 25 años en la función pública municipal, así es. Ya como cronista, el año pasado conmemoramos apenas los 20 años. 20 años. Porque este puesto de carácter honorífico y de carácter oficialista me fue otorgado hasta la administración del presidente Humberto Álvarez González. Ok, perfecto. Acotado. Muy bien, Parqui, pues platíquenos primero, pues cómo es que llegó también sobre todo a esta aventura del archivo municipal y la crónica. Bien, hay una cosa bien chistosa. Yo me retiro de Zapotlán el Grande para estudiar en Guadalajara en el año 91. Y como que me fui con una fijación de que yo decía, ay, y si un día regreso y me hacen cronista de la ciudad, así como una cosa fantasiosa. Sí. Porque obviamente, aunque a mí me gustaba la cuestión de la historia, nunca la había abordado de manera pues profesional. Era una situación de ciertas inquietudes de juventudes, ¿no? Así es. Me fui, obviamente ese sueño guajiro pues se desechó desde el momento que me tuve que someter a la carrera de arquitectura, porque por eso me fui a Guadalajara, y cuando termino arquitectura me entra un pánico. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué voy a trabajar, no? ¿Qué voy a hacer? Entonces, de una manera gloriosa, se abrió por ahí un portal celestial donde nos dicen, hay nuevas modalidades para titularse de arquitecto. Una de ellas es la maestría. Si logran ustedes cursar cuando menos el 50% de créditos de la maestría, en automático tienen ustedes la titulación. Ay, dije, mi salvación. Santa María, pues ahí voy. Ahí voy. A estudiarle. Había una maestría que a mí me llamó la atención, que es la de conservación del patrimonio edificado. Antes, durante la carrera, debo de hacer una confesión. La única materia que reprobé en arquitectura fue historia de la arquitectura. Ok. Entonces, irónicamente, ¿no? La verdad, yo no me había envuelto en temas de la historia ni de la crónica, pero a lo mejor ahí estuvo el impulso. Pero dices, haber reprobado historia de la arquitectura, pues, entonces yo creo que ese fue el verdadero parte medular que catapultó una pasión a una profesión que hoy día desempeño. Porque cuando yo me meto a la maestría, pues obviamente la exigencia era mucha lectura. Y le agarré el hilo y el saborcito a leer libros y a poder dar una interpretación, en ese caso, temas de historia de la arquitectura. Y afortunadamente embonamos muy bien. Yo inicié lo que es la maestría propiamente en el año 96, una vez que termino la carrera. Y estando en esos ambientes, el entonces titular de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, me dice, porque coincidí conociéndolo porque me empecé a involucrar mucho en la Secretaría de Cultura, de chismosito, ahí nomás a ver. No tenía nada que hacer, vamos a ver qué hago. Entonces ahí conocí a este señor muy amablemente y él me dice, oyes,
yo veo que tú conoces mucha historia de tu pueblo, de Zapotlán Grande. ¿No quisieras involucrarte en una organización que estamos conformando, que es la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco? No, le dije, oiga, pues es que Ciudad Guzmán tiene su propio cronista. Dice, sí, pero también requerimos gente que sepa de los temas de crónica, de historia, que no sea cronista, y que estén aquí viviendo en Guadalajara, y tú cumples el requisito. Pues le dije definitivamente que no. Me invitó a dar una ponencia en el recinto del Hospicio Cabañas, donde se organizaron esas primeras coincidencias con los cronistas. Entonces siempre hubo glamour, ¿no? O sea, Pues no se crea, ¿no? ¿Cuál? Pues ahí voy, hablé sobre los temas de la ciudad. Eso fue en el año 97, si no mal recuerdo. Y también estando involucrado en eso, conocí a la entonces titular de la jefatura o la dirección de museos en el estado. Y estuvimos trabajando, conformando museos en varias partes, pero a mí me tocó específicamente apoyar aquí el inicio de lo que era el Museo de Historia Natural, que estaba por la calle de Allende, del difunto Antonio Ursúa. Sí, así es. Y me involucré mucho en eso. A la par, pues me empecé también a meter a escribir, empecé a mis ensayos de escribano. El primero que me da la oportunidad de publicar algo así escrito a través de lo que es la historia fue Benjamín Ruiz López, a través de la página de Libertad. Semanario Libertad. Sí. Finalmente se reinaugura, porque ya existía este Museo de Historia Natural, se reinaugura en diciembre del año 97. Un día, por cierto, que no se me olvida porque cayó una helada que se acabó casi todos los árboles de Guadalajara y aquí acabó con los cultivos. Aquella famosa nevada que cayó en Guadalajara. Que hubo, sí. Y entonces yo ya tenía amistad con Eva Ponce de Barajas, que a su vez tenía muy buena amistad con Federico Munguía Cárdenas, cronista de Sayula, y que fue invitado especial a esta ceremonia de reinauguración. Y ahí Eva le dice, oyes Federico, invita a este muchacho a participar a la Benemérita Sociedad. Dice, yo le veo que tiene cualidades. No digas más, Evita, ¿cómo no? ¿Tú lo recomiendas, Evita? Sí. No, estamos arreglados, Evita, ¿cómo no? Yo lo invito. Pues ya, me puse a las órdenes de Federico. En enero me llegó la solicitud y obviamente había un cierto también pánico. Y yo decía, ¿qué voy a hacer en una sociedad de esas características? Yo estaba bebecito todavía. Sí, no. Recién desempacado, ¿verdad? Y la intencionalidad era que yo ingresara en el mes de marzo, pero por este pánico yo prolongué y Federico me andaba diciendo, ya, y tu trabajo de ingreso ya lo tienes listo. Y en ese momento estaba yo desarrollando el tema de tesis de la maestría sobre las ruinas del viejo molino de las Peñas, de aquí de Zapotlán, y me pareció un tema que podía encajar como un trabajo de ingreso. Y lo presentamos en el año de 1998, el día 15 de agosto, el marco conmemorativo de la fundación de la ciudad, fue en Casa de la Cultura, de aquí de Zapotlán Grande. A partir de este acercamiento con la Benemérita, conozco al señor Vizcaíno. Y el señor Vizcaíno, que ignoraba que yo era de aquí de Zapotlán, me dice, ¿por qué sabes tanto de Zapotlán? Dije, yo soy de Guzmán. Don Juan, me dicen, porque eso no me consta a mí, que durante el trienio administrativo del señor Eduardo Cárdenas Jiménez, que fue del año 98 al 2000, Juan Vizcaíno presentó una intencionalidad de jubilarse por su edad propia. Parece ser que entró en pánico un poquito el presidente Eduardo Cárdenas Jiménez, porque obviamente iba a descobijar un recinto que además se le debía a Juan Vizcaíno, que era el fundador. Él lo construyó prácticamente, ¿no? Entonces le metió la idea a Juan Vizcaíno, o yo no sé si fue al revés, y Vizcaíno le dijo al presidente, ¿y por qué no me traes a alguien que me auxilie en las tareas? ¿Usted ha pensado en alguien, don Juan? ¿Cómo no? Y ahí aparece mi nombre. Yo en la época trabajaba en Gobierno del Estado, en la Secretaría de Desarrollo Urbano, como titular de la Jefatura de Proyectos Especiales para el Interior del Estado.
y empezó a visitarme muy continuamente, quien posteriormente sería presidente, pero que en la época era regidor, Dagoberto Moreno. Y él me empezó a insistir, fíjate que don Juan Vizcaíno se quiere retirar y vamos viendo si alguien lo auxilia y pues que prenda las tareas y te interesaría. No, le dije, la verdad no, ¿qué voy a hacer a Guzmán yo? No. Hubo una insistencia aproximadamente por 6 meses, hasta que un buen día, pues como dicen por ahí, nadie aguanta un cañonazo de $1,000,000 de pesos. Me dijo a Dagoberto, por instrucciones del presidente, vengo a comentarte que te invita a que te vayas a Ciudad Guzmán con el mismo sueldo que tienes aquí. Ay, pues ya lo vi atractivo porque ahí estaba pagando hospedaje, traslados, la comida. Lejos de la familia. Y aquí estaba, pues, digamos, más. No, le dije, pues sí, cómo no, nos vamos. Nos vamos. Entonces yo me vengo y finalmente me ingresan de manera oficial el 1 de abril del año 2000, que me incorporó ya a laborar con el señor Vizcaíno y que de alguna manera mi presencia pues representó una cierta vitalidad en los trabajos que ya venía desempeñando don Juan Vizcaíno, porque del año 2000 al año 2002 fue un periodo de Juan Vizcaíno muy productivo en muchos sentidos, como charlista, como conferencista, como editor, como investigador, en fin. Obviamente yo no puedo decir, yo tuve mucho que ver en eso, no. Algo pasó en don Juan Vizcaíno durante esos 2 años que de alguna manera le permitió a él ser bastante provechoso para la comunidad de Zapotlán y Grande. Y yo creo que es donde viene su gran consolidación como cronista. ¿Por qué? Porque una de las primeras tareas que yo tuve encomendadas desde la Benemérita Sociedad fue organizar la currícula del señor Vizcaíno para poderlo meter a la convocatoria del Premio Jalisco. Y el Premio Jalisco finalmente se lo dan, y obviamente esto pues representó pues una gloria no únicamente para Juan Vizcaíno, sino para la ciudad, para Zapotlán, ¿no? porque se reconoció una labor importante de Juan Vizcaíno. Sí, el rescate de esta historia y de la memoria, ¿no? Sí. Tengo muy presente aquella frase del doctor Vicente Preciado en el que menciona que también una de las grandes virtudes que tuvo don Juan Vizcaíno, aparte de su gran labor y de rescate, era haber sabido elegir un sustituto, ¿no? Sí, bueno, Juan siempre comentaba eso. Sí, siempre lo dijo, ¿no? Vicente Preciado siempre comentaba eso, decía, tener la capacidad de observar con sensibilidad a aquella persona o personas que van a continuar esas tareas. Dice, esa es la mejor herencia que le pueden dejar a una ciudad. Sobre todo porque es un área donde no cualquier persona pudiera llegar, ¿no? Hay que gustarle esta área, y sobre todo también que nos comente y que le comente al público. Muchas veces pierde la noción, pues, que hace un cronista, ¿no? Sí, claro. ¿De qué se trata esto? Bien, obviamente cuando yo me integro a las labores oficialistas fue en papel de auxiliar del Archivo Histórico Municipal, que es digamos, la parte por la cual percibimos un sueldo, un sueldo que obviamente es oficialista. Aquí se dio de una manera, digamos, amable y ennoblecedora el hecho de que el titular del archivo histórico cumpliera esta dualidad de funciones como cronista también. ¿Por qué? Porque se tiene la facilidad de tener un acceso directo a documentos de primera mano. En este caso, documentos que hablan sobre la historia de nuestro pueblo. En ese sentido, por eso fue que don Juan durante 25 años, él cumplimentó este papel: titular del archivo, formador del archivo, fundador del archivo, y a la par, conforme él iba escudriñando documentos y ventilando información interesante, empezó a hacer un proyecto editorial, donde él sacaba a manera de notas, de ensayitos, cosas notables que le habían pasado al pueblo en sus diferentes episodios históricos. Sí, mientras iba esculcando y acomodando los documentos, ¿no? Porque hay que decir que don Juan encontró, pues prácticamente muchos nos dicen, un basurero, ¿no? Cajas sobre cajas abandonadas y olvidadas, ¿no? Además tuvo otro rol que también casi nadie lo sabe. Juan Vizcaíno también fue rescatador
de archivos y de documentos que estaban fuera de la ciudad. Él a veces de su peculio los compraba, a veces los intercambiaba por otras cosas que él tenía también interesantes, en fin, se empezó a hacer de material y empezó a enriquecer aquí el acervo. Pues de hecho hay partes en donde él platica, ¿no? De que tuvo que ir a X lugares por documentos, ¿no? E incluso intercambiar. Así es. Entonces, son cosas que, la verdad, cuando reconocemos nosotros con la humildad que debe de ser la labor trascendente de quienes nos presidieron, yo creo que es una manera también de honrarlos y rendirles un tributo de homenaje a esta gente por la cual debemos, en este caso con específico, el archivo histórico. Que por cierto, el archivo ha recibido también como tal reconocimiento, ¿no? A nivel estatal y nacional por su acomodo y por toda la documentación que tiene. Sí, claro, y sobre todo, a mí lo que más gusto me ha dado es que ha sido un venero interesante para investigadores de talla, pues, importante a nivel nacional, que han estado aquí, como es José María Muriá, o Jaime Olveda Legazpi, y gente, pues, que tienen un peso importante en el ámbito académico nacional y que tienen dentro de sus bases investigativas este repositorio archivístico que es un orgullo, debe de ser un orgullo para todos nosotros, porque finalmente su servidor como Juan Vizcaíno somos entes de paso, somos gente que en plena circunstancia X estamos aquí, pero obviamente nuestro papel de mucha responsabilidad es mantener que esta documentación, esta memoria no se pierda. Y esperemos tener la curiosidad o que se tenga en un momento determinado de que quienes vayan a continuar con esas tareas, pues sobre todo tengan más que conocimiento, amor y devoción por la salvaguarda documental, que es la memoria del pueblo. Y amor por la ciudad, sí, y su claro, historia, su memoria. Sí. Como sea, con José Arreola Zapotlán es una novia difícil de dejar, ¿no? De dejar, sí. Así y eso lo hizo volver también. Muy bien, vamos a hacer nuestro primer corte comercial, pero al volver vamos a seguir platicando con el arquitecto Fernando González Castolo y nos vamos a enfocar a hablar sobre su centenaria obra que ha publicado en torno a la historia de Zapotlán. Milenaria. Centenaria porque son como 100 libros, ¿no? O más ya. Pobre del que vaya a hacer sus obras completas. Así que vamos a hacer un corte comercial y regresamos. El Troquel, joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco. El Troquel, joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco. Las cajas de Presidencia Municipal continúan activas para recibir los pagos de los contribuyentes y aprovechar las facilidades por pronto pago en el impuesto predial con un descuento del 10% en los meses de enero y febrero y del 5% en marzo. Recuerda que con tu aportación estaremos mejorando los servicios públicos y la infraestructura urbana de nuestro municipio, y con tu participación nos ayudas a elegir las obras que ejecutaremos a través del presupuesto participativo 2025, tales como construcción de muro perimetral del nuevo Panteón Municipal de Ciudad Guzmán, construcción de banquetas, machuelos, arbolado y cruces seguros en la zona centro por las calles Cristóbal Colón, Federico del Toro, 1 de Mayo y Ramón Corona, así como construcción en el ingreso norte sobre la avenida Enrique Arreola Silva del Andador Cultural con integración de vegetación y arbolado para la imagen urbana en Ciudad Guzmán. Tú decides. El horario de atención en cajas de Presidencia Municipal es de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande. Cambio y transformación.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en un episodio más de su programa Entrevistarte, donde platicamos con gente especializada sobre ciertos temas. Y el día de hoy estamos en el Archivo Histórico de Zapotlán el Grande, platicando con el arquitecto Fernando González Castolo. Bueno, pues ya nos comentaba Arqui en torno, pues, cómo fue que llegó aquí. ¿Cómo lo devolvieron más bien, ¿no? A Zapotlán, les pueden dar en la Perla Tapatía, lo regresan. Y sobre todo, ya cuando toma a cargo el archivo y como cronista, pues sigue con este trabajo de escritura, de investigación y de publicación de libros que fue muy importante para don Juan, ¿no? Y pues sobre todo para la ciudad, porque es la forma de dar a conocer los trabajos y la historia de nuestra ciudad. ¿Por qué decide empezar a seguir esos pasos también de escribir y publicar? Bien, porque es una parte fundamental del cronista. El cronista, dentro de sus atribuciones, debe de tener una continuidad y una cotidianidad en relatar historias. ¿Por qué relatar historias? Porque el hecho de relatar las historias permite que tengamos un sentido de identidad, permite que destaquemos las particularidades que envuelven cada comunidad y que esas particulares sean motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque entonces hay cosas muy significativas y muy precisas que no se comparten con ninguna otra latitud o geografía. Son parte de nosotros, son nuestra historia, son nuestros relatos, así como cada quien en su seno familiar tiene sus propias historias particulares de familia. Entonces, hay una, más que necesidad, una obligatoriedad de tener en constante movimiento lo que es la historia. Ahora bien, a mí me ha pasado y lo tengo comprobadísimo, a lo largo de esos 25 años, pues obviamente también cambia el esquema cultural con el cual uno llegó en un inicio. ¿Qué pasa con esto? Quizá yo, cuando empecé a abordar documentos de primera mano, no era tan responsable en dar una identificación, una precisión o una interpretación del documento. ¿Qué pasa? Muchas veces como investigadores y más quienes no tenemos la formación propiamente de historiadores o investigadores, nos es muy fácil agarrar un documento de primera mano y ¡ay, mira nomás lo que viene aquí! Está bueno. Pero ¿qué pasa? Lo abordamos de una manera como si hubiera pasado ayer o estuviera pasando hoy, sin entender que hay un contexto, un espacio, un momento, una circunstancia en la cual nace un documento con esa redacción. Entonces lo que yo empecé a hacer, lo confieso de manera muy, muy imberbe, era nada más traducir eso a cómo lo interpretaba yo. Entonces así pasaron las cosas, La diferencia de lo que hizo Juan Vizcaíno a su servidor es que Juan Vizcaíno transcribió documentos. Sí. Y yo empecé a darles una interpretación a estos documentos de primera mano. Hay gente que me ha leído y luego me dicen, oye, arquitecto, usted es medio mentirosillo. Le digo, ¿por qué? Yo tengo un libro de usted de hace 20 años donde viene este dato y acabo de ver un libro que usted acaba de publicar y el mismo dato ya viene con otras fechas. Digo, sí, tienes razón. ¿Y sabes por qué? Porque este ejercicio de reescribir lo que yo ya había escrito me ha permitido darle una dimensión más seria, más responsable a esta voz oficialista del cronista. No, y también hay que agregarle que conforme siguen investigando y pasan los años, de repente también encuentra documentos que se contraponen o que enriquecen algo que ya se sabía y que lo cambian, ¿no? Sí. Y que se ve la necesidad de actualizar. Esa es la fascinación de la historia, de que hay nuevos testimoniales que nos van a permitir reescribir la historia de nuestro pueblo. Nos acaba de pasar hace poquito y yo dije, fue mi culpa. Y me eché la culpa, por mi culpa, pero no, ya vi bien. Revisando, no. Nosotros hasta este año hemos estado conmemorando la fecha en que se nos otorga el título de ciudad, el 28 de enero. Sí. Bien,
Alguien alguna vez me dijo, arquitecto, ¿por qué no vuelve a revisar la fecha a ver si es la correcta? Volví a agarrar los tomos de la colección de decretos del Estado de Jalisco y en efecto, en el decreto se dice, se adjunta una copia sobre el proyecto para dar inicio a lo que es la parte administrativa del naciente Estado de Jalisco en aquel año de 1824. Pero el decreto está fechado propiamente el 27 de marzo. La fecha del 28 de enero corresponde a cuando se remitió la copia del documento que tenía que aprobarse. Pero la aprobación propiamente se dio hasta el día 27 de marzo. Yo andaba obviamente preocupado porque yo decía, bueno, es que la responsabilidad es mía. Y obviamente lo ventilé así en los medios de comunicación. En un momento determinado de cierta desesperación dije, pues tuve este error, ni modo. La interpretación no la hice adecuadamente. No. Resulta ser que yo también, como muchos investigadores, a veces nos vamos por la parte cómoda. Sí. Y yo jalé o generé esa información a partir de la monografía que el señor Vizquino publicó en el año 96. Yo decía, es que yo ¿de dónde saqué esta fecha? Pues, ¿de dónde? Si yo nunca había observado los libros de decretos. Ya vi que yo venía arrastrando este error de un error que el señor Vizquino había tenido. Ahora bien, digamos, no son cosas así como para poner el dedo en la llaga, ¿no? Un mes y medio. Afortunadamente, parece ser que ya se autorizó por parte del Pleno el cambio de esta fecha conmemorativa y a partir del próximo año ya se va a conmemorar el día 27 de marzo. Pero digo, volvemos a lo mismo, yo nunca me he sentido todólogo, ni me he sentido, digamos, experto en... Todo lo mío ha sido por una situación de amor, de pasión, que la he convertido en mi vocación. Pero obviamente no dejo de ser un ser humano que tiene también sus carencias en muchos sentidos. Y al final del día seguimos con lo mismo, ¿no? Una investigación te lleva a otra y te hace actualizar información, ¿no? O reinterpretar algo que ya teníamos supuestamente reinterpretado, ¿no? También algo que siempre hemos comentado entre amigos y con usted también es las publicaciones de libros, ¿no? Tiene prácticamente, yo lo hacía antes del corte, un centenario porque prácticamente son 100 libros, ¿no? Los que tiene. 3, 4 sobre lo mismo, pero bueno. Me gustaría, obviamente no nos alcanzaría el programa para hablar de cada uno de los libros, pero me gustaría que usted nos dijera para usted cuáles son los 3 libros más importantes de la bibliografía que tiene y yo compartirle también los otros 2 o 3 libros que tengamos que yo considero que a mí me gustan. Digo, no he leído los 100, obviamente. Tengo un librero con Tomás solo para toda su obra. Lo siento por el que vaya a hacer sus obras completas. Las obras completas, sí. No va a ajustar el tiempo. Para usted, ¿cuáles son, en primer lugar, una de sus obras que usted considere, esta es mía, ¿no? Bien, hay una serie de obras o de libros que han tenido un seguimiento. Actualmente ya van 8 tomos. Esos 8 tomos concentran parte de la actividad de la crónica. Usualmente estos 8 tomos tienen una peculiaridad. Se ventilan ensayos o breves ensayos y en las portadas siempre aparece un ángel. Porque el ángel es como un elemento iconográfico de mi identidad particular, no porque yo me siento un ángel, no. Por la admiración que tengo por esos seres celestiales. Pero bueno, estos libros se inician a publicar en el año 2006 y es un recoger todo lo que de alguna manera se va publicando en medios periodísticos y hoy en día también en portales de información. Y es un recopilar esta información a fin de dejar evidencia a perpetuidad de que hicimos bien nuestra tarea. Yo lo veo esa parte como su trabajo del día a día, ¿no? Sí, porque sí, es la parte cotidiana. Sí, lo que nos manda de colaboraciones, por ejemplo, al medio del volcán, pues a veces no nos ajusta la semana para publicarle a nada más a usted, ¿no? Pero siempre me ha parecido, y lo comentábamos cuando estábamos armando la entrevista, es esa parte de ensayos a mí me parece sumamente importante porque aparte de ser su trabajo del día a día,
pues tenemos una variación de temas de todo tipo, ¿no? Desde lo literario. Ahí está la memoria del pueblo en los temas que cada quien quiera abordar, religiosos, arquitectónicos, urbanísticos, episodios gastronómicos, tradiciones, costumbres, todo lo que quieran averiguar, lo que se les ocurra, aparece en esos tomos que tenemos de ensayos. Entonces, esos 8 tomos. 8 tomos actualmente. Aquel primero fue uno tinto de pasta dura muy hermoso. Así es, sí. Pues que había billetes. Que había billetes. A mí en eso se va notando, ¿no? Como después, cada vez después estamos a ciertas carencias y ahorita con nosotros estamos haciendo un trabajo decoroso. Sí, que salga bonito por lo menos. Sí. Para mí, bueno, yo comentaba también que un libro que para mí ha sido, digamos, básico, porque además fue impulsado por el propio Vicente Preciado Zacarías, fue Cartulario. Ok, sí, ese iba. El Cartulario es una compilación de a casi 3 siglos de escritores que han inspirado su prosa o su poesía en Zapotlán el Grande, por circunstancias X, Y, Z. No todo el mundo es nativo de aquí del pueblo, pero de alguna manera es un darle seguimiento a este florilegio a Zapotlán el Grande que ya había hecho Vicente Preciado Zacarías. Fue un darle seguimiento porque finalmente de ahí apareció el proyecto que después se ventiló y se platicó, tú lo recordarás, en una charla que tuvimos con el maestro Ricardo Sigala y otros personajes que estábamos ahí en un Ónfalos. Y platicábamos de darle vida a un proyecto de esas características porque siendo la ciudad con una vocación tremenda en esos ambientes de la literatura, pues no había nada recogido y de alguna manera se minimiza siempre la provincia cuando se trata de hablar sobre la literatura de aportación jalisciense. Y de hecho es un libro monumental no solo en tamaño, sino en el quehacer investigativo, porque nos habla de un listado largo de más autores, más de 180, donde no solo es mencionar el nombre, sino la obra y un poco de los datos biográficos, ¿no? ¿Cuántos años tardó haciendo ese libro? Pues mira, aproximadamente nos llevó unos 12 años. Quizá no fue tan ardua la tarea, como sí lo fue con otro libro que también yo lo considero capital, que es el de Élites y Religiosidad, la fiesta de San José en Zapotlán. Este libro nos llevó como 20 años, porque tuvimos que identificar a cada uno de los personajes que intervinieron en los 2 redacciones de los juramentos que tenemos a San José, 1749, y 1806, y aparte la galería de mayordomos desde 1806 hasta 1990. Ahí sí fue una tarea titánica, la cual nos tuvimos que dar un clavado a N cantidad de documentos, tanto de primera mano como publicados, y darle pues una formalidad a un libro que también retrata muy bien la historia religiosa de la ciudad en los últimos 250 años. Sí, porque nada más no era decir el nombre del mayordomo, sino incluso los datos con quién se casó, sus hijos, qué hicieron, y si algún hijo fue destacado, pues también poner datos de eso, que también es un libro maravilloso y una edición muy hermosa, ¿no? Sí. Otro libro que a mí me llama la atención y que creo también monumental es el asunto del listado de los presidentes. También. La historia de los presidentes municipales. Tuvimos la oportunidad también de someternos a un estudio serio con ellos. Afortunadamente ya tenemos herramientas que facilitan el proceso de investigación, que es el Family Search. Perdón por el comercial, pero yo soy bien agradecido con esta página porque nos ha permitido darle vida a muchos personajes que teníamos ahí ocultos en el anonimato. Y hoy en día tenemos otro proyecto que esperamos, acincados, que la presidenta municipal nos pueda apoyar, que es el de Primeras Damas. ¿Por qué? Porque también es importante destacar este rol, quizá muchas veces anónimo, de las mujeres que acompañaron a estos gobernantes de la ciudad desde el año de 1813, porque también traen una carga psicológica tremenda, sabiendo que los señores andan preocupados y ocupados por darle salida a los múltiples problemas de una ciudad como ha sido. Y que muchas veces ellas encontraban o eran la solución, ¿no? También no sabemos, entonces es un homenaje a estas damas que también pretendemos que
se había publicado, señora presidenta. Esperemos que sí, porque está bueno, ya lo vimos ahí. Otro libro que me parece fundamental y sobre todo porque se sale un poquito de esa parte histórica, tradicional, religiosa, y que publicó el año pasado con mucho éxito, Lumaquela. Lumaquela es un rescate a un poeta del cual pues prácticamente no se sabe nada, ¿no? Ni yo sé, ni yo sé por qué escribí de él. Pero fue con una curiosidad que retumbó mucho en el ambiente literario de Jalisco, ¿no? Porque se publicó y causó mucho ruido. El gran problema es ese de que yo he insistido, todo lo que de alguna manera se publica con el nombre de Jalisco, jalisciense, desgraciadamente todo se suma o se concentra a Guadalajara. Ajá. No contemplan la provincia y su riqueza que también estamos aportando a Jalisco. La intencionalidad de estos rescates primeramente es posicionar sus buenos nombres por sus buenos oficios en nuestra comunidad a fin de alentar una historia medular que nos ha caracterizado siempre como un pueblo de impronta cultural. Y en segundo lugar, para decirle a Jalisco y a los jaliscienses, pues que en el sur hay una actividad muy interesante que históricamente está respaldada. Y además, para mí lo más importante es resaltar de Franco Veas como del colectivo al cual perteneció, que fue el Cervantes Saavedra, es que se visualice cómo se da nacimiento a personajes de la talla de Juan José Arriola en el ámbito escritural, porque luego dicen, bueno, ¿y bajo qué bases? ¿Qué estudió él? ¿Qué bibliotecas visitó? ¿Con quién interactuó? Hubo un cúmulo interesante de impronta cultural en el ambiente en el cual creció Juan José Arriola, y ese fue el Cervantes Saavedra. Que no fue una flor en el desierto, ¿no? No. Él nace en un campo muy fértil, con mucha gente que lo ayudó a prepararse, ¿no? Más allá del talento que él ya traía nato. Seguramente Arriola leyó el Plus Ultra y ahí estuvo leyendo la poesía que se realizaba. Seguramente antes estuvo leyendo el periódico Radio, donde también ya había publicaciones, por ejemplo, de Jesús Figueroa Torres, de otro tipo pues, de personajes, Leodegario Turci Flores. Y a mí lo que más también me ha interesado últimamente, y en parte por la moda que tenemos, es rescatar también los nombres femeninos. Sí. De la voz femenina, que también tenía una voz con mucha autoridad en nuestra población y que prácticamente, pues ciertamente hablamos de Refugio Barragán de Toscano, pero no hablamos de una Balbina González, por ejemplo. Hablamos de una María Cristina Pérez Vizcaíno, pero no hablamos de una Friné Castillo Villanueva. Margarita Palomar Arias, Margarita, en fin. Hablamos de mujeres, pero el espectro, para orgullo de todos nosotros, el espectro de las mujeres que se dedicaron a la prosa y a la poesía es mucho más amplio. Y estamos trabajando también ahorita en esos temas. Sí, así es. Ahorita que mencionaba doña Refugio Barragán de Toscano, otra labor que ha tenido el archivo de don Juan, y usted lo ha continuado, don Juan rescató las obras, por ejemplo, de Guillermo Jiménez, sí, ¿no? Claro. Por decir, y con usted hemos también doña Refugio Barragán de Toscano, que es como lo decimos nuestro bestseller, ¿no? Sí, así es el libro que prácticamente cada 2 años lo edita y se acaba. Es correcto, ha sido pues un libro que entendemos el atractivo que tiene en la comunidad y por lo mismo pues hemos tomado, digamos, esas riendas o esa responsabilidad de tener este libro siempre a la mano de la gente interesada. Y sobre todo, otro detalle que a lo mejor mucha gente no se da cuenta es que se ha ido actualizando conforme se han encontrado cada vez libros más antiguos, sí, hasta haber llegado a la primera versión, ¿no? Que nos la regaló Vicente Preciado. Sí, ciertamente a partir de esta tesoro que nos acercó Vicente Preciado, tuvimos que hacer un rescate y respetar un poquito cómo fue redactada la primera edición. Obviamente también aquí hay que entender, una cosa es cómo lo redactó doña Refugio y otra cómo lo redacta el tipógrafo, sí, que lo manda a imprentas, porque luego muchas veces también decimos, mira, la señora no sabía escribir, pues, pues a lo mejor sí, pero el tipógrafo también tenía mucho que ver en el proceso del proyecto editorial final. No, y también después con los años, conforme lo van retranscribiendo,
pues también se van perdiendo muchas cosas. También por eso era importante encontrar la primera edición, ¿no? Sí, porque siempre basamos nosotros la edición que había cuidado el maestro Montoya. Sí. Que esta edición fue la que sacó Vicente Preciado Zacarías en el 74. Una edición muy bonita. Y a partir de esa edición es como don Juan Vizquino empezó a hacer las reediciones, y que posteriormente después Vicente Preciado nos acercó la tercera edición de 1918, modificamos algunas cosas, pero con la edición de 1887 definitivamente pudimos rescatar este aire original bajo el cual fue redactada La hija del bandido. Así es. También ha habido otros rescates y otras ediciones, ¿no? Por ejemplo, también hay algo que hizo y que mucha gente le agradeció y ha sido importante, es editar autores nuevos. Sí, hace rato ya recapitulaba en un texto que se ve ahorita en medios de comunicación que yo me incorporo como titular del Archivo Histórico en el año 2002, que es cuando el señor Luis Carlos me invita a tener esta oficina al frente. Sin embargo, fue hasta que no entró el señor Humberto Álvarez González, cuyo término administrativo fue 2004-2006. Primero se me nombra cronista oficial y segundo nos otorga un presupuesto histórico como nunca lo había tenido el archivo, porque él entendió que la parte más importante del archivo era esta proyección que tenía a través de los libros. Sí. Y entonces me dio un presupuesto de 200,000 pesos. Estamos hablando del año 2005, 2006. Que nunca había tenido tanto. No. Entonces, obviamente yo empecé a invitar a gente que yo conocía. Otros se acercaron por su cuenta y de esa manera tuvimos la oportunidad de empezar a editar a autores externos, tanto al archivo como al municipio, como al gobierno municipal y como al municipio. Y pues tuvimos la dicha, y lo digo ahorita ya a la distancia con mucho orgullo porque dejamos de hacer esas tareas, cobijamos primeras ediciones de gente que es notabilísima hoy en día, y que son un orgullo para la región sur. El primero fue José Luis Vivar con La doncella al palacio. Así es, y otro también de los primeros fue el señor Alfredo Cortés. Actualmente es cronista de Zapotiltic. También le publicamos los personajes. Irán Rubalcaba, que ahorita anda en las grandes élites. Pues es que Irán ya... está en otro nivel. Irán, y también esa es otra de las cosas que hemos impulsado. No únicamente reconocer a gente que hizo algo interesante y que ya no está físicamente. Hay que reconocer estos valores que le dan pujanza, le dan prestancia a la ciudad a partir de su trabajo cotidiano, e Irán es uno de nuestros grandes ejemplos. Así es. Digo, también le falló con algunos autores como su servidora, pero pues claro, no importa. A ti te publicamos también tu primer librito. Sí. Entonces, para nosotros representó pues un orgullo a la distancia. En su momento fue un compromiso importante porque sabíamos que teníamos que tener delicadeza y decoro en el proyecto editorial que estábamos Y sobre todo era un riesgo, ¿no? Porque no sabíamos quién iba a funcionar, quién sí, quién no, qué iba a pasar, si les iba a gustar a la gente, ¿no? Porque era variedad, no era nada más historia, era literatura, poesía, por ejemplo, correcto. Lisette Sevilla, Alejandro Moreno Merino, ¿no? Entre otros, pues muchísimos más, ¿no? Que les dio su primera oportunidad de publicar un libro. Así es, aquí también le publicamos creo que a Marcos Macías Macías. También. No sé si fue su primer libro o no, aquí le publicamos un librito. Es Adalberto. Martín Adalberto, Huerta, también muy bueno. Le publicamos a Pedro Mariscal. Le publicaron. Pedro, saludo a Pedro. A los proyectos con Alberto Pacheco, por ejemplo. También. Con los reclusorios. Fue muy importante eso. Hay de veras trabajos conmovedores en estas tareas que hemos llevado a cabo. Hay otros que no han sido, digamos, muy alegres. Porque también tuvimos unos frentazos tremendos, pero a fin de cuentas se aprende y hay satisfacciones y tenemos que ponderar siempre en lo negativo que nos ha permitido crecer, porque si no hubiéramos tenido esos elementos negativos quizás no tuviéramos visión ni percepción
de cómo hacer bien las cosas. Y sobre todo porque había una apertura para los que llegaran que tuvieran calidad, ¿no? Que ese era el otro detalle, Así ¿no? Es, No sí, cualquiera sí, que llegara. sí. Aunque también, por ejemplo, pudimos fortalecer a partir de publicaciones sencillas, a manera de plaquetas, a los jovencitos, Sí. con una colección que yo les armé que se llamaba Puro Pájaro Nalgón. Pájaro Nalgón, sí, que eran primeras Así como cuando decían, ¿te crees Puro Pájaro Nalgón? Y que también ahí han salido varios que siguen escribiendo Sí, hasta la fecha, ¿no? es correcto. Entonces, son satisfacciones, repito, que a la distancia se observan y que yo muchos de estos libritos pequeños, sobre todo, los pudimos sacar porque yo tenía convenios con las editoriales. Les decía, a ver, te voy a mandar La hija del bandido, me vas a hacer 200 ejemplares. Y te vamos a pagar. Oye, yo no, el municipio te va a pagar. Sí. A cambio me vas a regalar 3 plaquetas de 100 ejemplares cada una. Ah, sí, ¿cómo no? Entonces, no todo fue el hecho de que estábamos descalabrando aquí al municipio con recursos, no. También se debe de tener un poquito de cierta, digamos, fantasía, de cierta imaginación para poder llevar a cabo las tareas y que podamos cumplimentar ciertos objetivos que nos planteamos a partir del ejercicio. Muy bien, perfecto. Sí. Pues muy bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial y al volver, pues vamos a platicar un poquito más de historia aquí con el arquitecto Fernando González Castolo, pero también vamos a entrar a la recta final de este programa. Así que no se vayan, va a ser el corte breve, regresamos. Las cajas de Presidencia Municipal continúan activas para recibir los pagos de los contribuyentes y aprovechar las facilidades por pronto pago en el impuesto predial con un descuento del 10% en los meses de enero y febrero y del 5% en marzo. Recuerda que con tu aportación estaremos mejorando los servicios públicos y la infraestructura urbana de nuestro municipio, y con tu participación nos ayudas a elegir las obras que ejecutaremos a través del presupuesto participativo 2025, tales como construcción de muro perimetral del nuevo Panteón Municipal de Ciudad Guzmán, construcción de banquetas, machuelos, arbolado y cruces seguros en la zona centro por las calles Cristóbal Colón, Federico del Toro, 1 de Mayo y Ramón Corona, así como construcción en el ingreso norte sobre la avenida Enrique Arreola Silva del Andador Cultural con integración de vegetación y arbolado para la imagen urbana en Ciudad Guzmán. Tú decides. El horario de atención en cajas de Presidencia Municipal es de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande. Cambio y transformación. Deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurant La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Muchísimas gracias por volver con nosotros. Seguimos aquí en este programa de Entrevistarte. En esta ocasión estamos con el cronista de la ciudad, el arquitecto Fernando González Castolo. Pues ya hablamos en el primer corte, hablamos en torno pues, a cómo fue que llegó el archivo. En este segundo fue cómo lo regresaron de Guadalajara. En este segundo, el trabajo editorial, no solamente que ha hecho con la publicación de artículos, libros, sino también el apoyo que dio a muchísima gente con la publicación de libros. Otro asunto aquí que a mí me llama la atención es
con tanta historia en Zapotlán, con tantos libros que ha publicado, con tanto que ha leído sobre la historia y personajes, a mí me salta una duda. ¿Cuál? ¿Cuál es su episodio histórico favorito de Ciudad Guzmán? El que diga, este es el que me gusta. Entre tanto, pero 500 años de más que episodio, quizá digamos temporalidades. Temporalidad. Yo veo que la gente me visita muy amablemente y agradezco que me visiten y luego me dicen, oiga, platíquenos de esto, platíquenos de otro. Entonces, yo tengo que tener la respuesta adecuada. Sí. Hay que comentar que hay una constante preparación de tu servidor, que todos los días tengo que leer, tengo que enterarme de cosas. Yo veo, por ejemplo, lo que le dejan de tarea a los chiquitines o a los universitarios y hay que prepararnos sobre eso. Porque a esas alturas no puedo ser un improvisado. Sí. Sería muy desalentador que tuvieran un cronista improvisado aquí en el pueblo. Pero hay gustos por ciertos temas, por ciertos episodios de la ciudad, sí los hay. Porque obviamente también yo tengo mi corazoncito. Sí, sus gustos. Pero ha habido para mí una fascinación de estudiar el Zapotlán del siglo XIX. ¿Por qué? Porque para mí es donde realmente se consolida la identidad de lo que somos y representamos como pueblo. Acabamos de dejar los procesos de la guerra de independencia, estamos caminando como una nación libre, entre comillas, hay varios episodios, hay un cúmulo de elementos que logran ennoblecer el rostro de la antigua Zapotlán y Grande, como el hecho de que se inaugura aquí el seminario de Zapotlán, se introduce la luz eléctrica, los grandes impulsos que Silviano Carrillo le dio a la ciudad en su ambiente arquitectónico y urbanístico, la introducción del ferrocarril, el apogeo de varios capitales, el colapso de los mismos. El siglo XIX me ha resultado para mí realmente la parte medular de lo que Zapotlán es, más que el siglo XX o el siglo XXI, porque yo a partir del siglo XIX he entendido en una parte de cierto equilibrio qué pasó antes en este Zapotlán oscuro de mentes fantasiosas, donde surge el patrocinio de San José por cierta ignorancia que se tenía de que los fenómenos naturales pues suceden porque tienen que suceder y este miedo a lo natural pues hacía que la gente se recargara en la divinidad. Y es como nace San José. Y cómo algunos capitales que impulsaron esa festividad se logran consolidar a partir de las festividades como grandes capitales muy reconocidos, porque para mí ha habido dos poderes de facto importantísimos aquí en la ciudad. Uno han sido los presidentes municipales y otro los mayordomos. ¿Por qué? Porque los mayordomos recargan toda la parte ideológica de los pueblos, que tiene su peso. Así es. Y sobre todo también la parte económica que tenían, que debían Así tener, es, ¿no? Y que además pues convocaban también para acrecentar esas fortunas. Obviamente no quiero decir que estos fenómenos se evidencien hoy en día, no. Hoy en día ya hay otros poderes de facto que intervienen en el medio social. Pero digo, mi ámbito de estudio fueron estos dos personajes puntales los que le dieron una orientación y una vocación a lo que la ciudad es actualmente. Y usted dice, y sabemos que viene mucha gente a preguntarle sobre historia, mitos, leyendas. ¿Qué es lo que más le preguntan? ¿O sobre qué cosas son lo que más le interesa de repente a la gente saber? Bien, obviamente generalidades. Sí. Temas como obviamente el de San José. El de San José lo preguntan mucho. Nos han preguntado también mucho sobre la fundación, que ese tema de la fundación todavía lo tenemos un poquito, digamos... neblina, ¿no? Hay mucha oscuridad todavía. Yo he tenido intencionalidades de cambiar la fecha fundacional del pueblo, pero obviamente requiero de mucho más herramientas a fin de poder garantizar que hay cierta certeza a la hora de evidenciar ciertos testimonios que podemos alentar para adelantar la fecha fundacional de la ciudad. Como quiera que sea,
la actual fecha pues ya es parte de nuestro tuétano, de nuestra piel, ya lo tenemos nosotros cincelado, y es casi imposible pretender ahorita hacer cambios de estas características. Pero sí hay elementos que de alguna manera nos permiten a nosotros orientar la capacidad investigativa a partir de lo que nos preguntan, porque hoy en día, digamos, hay un fenómeno de querer conocer muy disímbolo. Hay gente que me pregunta del panteón, de la laguna, del volcán, del parque ecológico. De las peñas. Cómo se decía la gente antes, qué comían. No sé, días pasados, por ejemplo, tuve que hablar sobre San Rodrigo Aguilar Alemán. Ah, sí, Sayula. A veces hay necesidad también de tener que investigar un poco sobre la circunstancia regional, porque nuestro papel no sea perfilado exclusivamente a Zapotlán y Grande. También como embajadores de Zapotlán en otras latitudes, pues también debemos de hacer temas comparativos. Sí. Si a veces voy a dar una conferencia en Guadalajara, tengo que decir, bueno, mientras aquí en Guadalajara pasaba esto, en Zapotlán nos pasaba esto otro, para que la gente entienda un poquito ese contexto de por qué ciertos hechos históricos relevantes le dieron un perfil y un carácter a la ciudad, pues. Sí. A nosotros en nuestras redes donde le publicamos nos preguntan mucho y vemos que a la gente le gusta de repente en octubre, aparte de las festividades, los artículos que se republican, le gusta mucho la leyenda y la historia de cuando el indio nativo se sacó la mayordomía, ¿no? Siempre es un exitazo en octubre y la gente siempre pregunta esa historia, ¿no? Sí. A mí me pasó algo muy chistoso. Yo estando en Guadalajara empecé a escribir leyendas sobre la ciudad. Lo que me ha gustado y me ha fascinado hoy en día, que la gente no sabe que yo soy el autor de esas leyendas. Sí. Saben que soy el promotor, pero no saben que soy el autor. Sí. Y entonces, a veces, le pelean, que no es cierto. Pues no, finalmente esa labor es muy agradable para mí, porque el hecho de que la ciudad sienta que hay cierta prosa que ya es suya y que no la comparten con nadie, esa apropiación es lo que a mí me agrada. A mí me agrada mucho. Yo no busco reconocimientos ni que digan, mira, es que el arquitecto lo publicó así, asado. Alguna vez alguien me criticó, ahorita lo quiero entender un poquito a la distancia, criticó muy fuertemente. Hay algunas placas de cerámica en algunos edificios de la ciudad, y ahí viene abajo el crédito de F.G. Castolo, porque yo tuve que investigar eso. Quizá en su momento a mí me parecía de cierta justicia ponderarlo, porque pues digamos que uno tiene muchas horas nalga y se quema uno las pestañitas para indagar e investigar sobre ciertos procesos. Ahora bien, la gente luego dice, pero es que para eso te pagan. No. A mí me pagan por ser titular del archivo histórico. Como cronista de la ciudad nunca he recibido un sueldo ni un honorario de nada, porque es un puesto honorífico. Yo por eso ponderé en aquella ocasión, dije, no, pues pongan de menos el crédito de quién fue el chango que les aportó la información. Y también eso da validez a la información, ¿no? Sí. Después de estas críticas furtivas que tuvimos y que lo pudimos salvar muy bien, y saben que ya no pongan créditos en las demás placas que se van a hacer, que ya una segunda parte de placas ya no viene mi nombre. ¿Por qué? Porque yo ya entendí que la voz del cronista es una voz trascendente, no particular de José Fernando González Castolo, sino la voz del pueblo de Zapotlán, interpretada a partir de lo que hacemos nosotros, pero de ninguna manera es mi voz particular, es la voz de Zapotlán y Grande, y por eso hemos querido tener un proceso más decoroso a la hora de abordar ciertos créditos, que la verdad a mí ya no me interesan, porque yo creo que con un trabajo de 25 años, ahora sí que, y reconociendo que hay ciertos estilos, yo aunque escribiera hoy en día y no pusiera mi nombre, la gente identifica. Ese es del monito Hablando de los gustos, también la última pregunta es, ¿qué personaje
le llama la atención de la historia de Zapotlán? Que diga, este o estos son los que a mí más me han gustado, ¿no? Bueno, obviamente ha habido gente que me ha conmovido sobremanera. Mucha de esa gente a lo mejor son anónimos, Sí. que ni siquiera yo los he podido, digamos, ventilar exactamente en su justa dimensión, porque no sabemos cómo se llamaron, pero sí inspiraron ciertas cosas aquí en el pueblo. Para mí un personaje clave que cada vez que me refiero a él y en las cuales me toca participar para alentar un poquito su conocimiento ha sido Silviano Carrillo, sí. Que sin ser de Zapotlán, aquí nos dio todo lo que de alguna manera somos, y a mí me dio mucho gusto que tengan yo un monumento aquí. Las veces que me ha tocado dar charlas a gente que quiere reconocer un poquito a Silviano Carrillo, tengo que aceptarlo, acabo chillando, porque me conmueve la historia de Silviano Carrillo y todo lo que hizo por Zapotlán y Grande. Para mí ha sido un personaje grande. Y otro personaje, o otro par de personajes para mí, más contemporáneos con los que yo conviví, pues obviamente es Vicente Preciado Zacarías, que para mí ha sido un ente inspirador para aspirar a generar nuevas expectativas en mi manera de ser, en mi forma de vida. Y por supuesto también nuestro extinto obispo Rafael León Villegas. Híjole, para mí han sido columnatas que han permitido, digamos, sacar mi mejor versión como ser humano y como profesional del ámbito de la crónica y del servicio público municipal. Perfecto, Marqui. Sí. Pues el tiempo lamentablemente se nos ha acabado, pues nos fue rápido. Ya es historia lo que acabamos de platicar. ¿Algo más que nos quiera decir? Agradecerte, Milton, este favor que nos das, que a través de tu portal podamos dirigirnos a la gente. Agradezco a todas las autoridades municipales que en su momento y que hoy en día siguen cobijando y siguen creyendo en nuestra buena labor, y sobre todo al pueblo de Zapotlán y Grande, que sigue teniendo la confianza de depositar en su servidor la gran responsabilidad de mantener viva la memoria histórica de este pueblo a través de la crónica. Realmente, de veras, no sé cómo agradecer, pero han sido mis mejores 25 años. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por recibirnos en este santuario histórico, y gracias a todo el auditorio por haber escuchado y por habernos visto, y nos vemos en el siguiente episodio de Entrevistarte. Así que muy buenas noches, muchas gracias. Troquel, joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco. El Troquel, joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco. Las cajas de presidencia municipal continúan activas para recibir los pagos de los contribuyentes y aprovechar las facilidades por pronto pago en el impuesto predial, con un descuento del 10% en los meses de enero y febrero y del 5% en marzo. Recuerda que con tu aportación estaremos mejorando los servicios públicos y la infraestructura urbana de nuestro municipio, y con tu participación nos ayudas a elegir las obras que ejecutaremos a través del presupuesto participativo 2025, tales como construcción de muro perimetral del nuevo Panteón Municipal de Ciudad Guzmán, construcción de banquetas, machuelos, arbolado y cruces seguros en la zona centro por las calles Cristóbal Colón, Federico del Toro, 1 de Mayo y Ramón Corona, así como construcción en el ingreso norte sobre la avenida Enrique Arreola Silva del Andador Cultural, con integración de vegetación y arbolado para la imagen urbana en Ciudad Guzmán. Tú decides. El horario de atención en cajas de presidencia municipal es de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande. Cambio y transformación.
deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurant La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti.